Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 1 de junio del 2020. Este es el teórico de las 18 horas de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y para los que no me conocen, mi nombre es María Clara Areta. Soy la profesora titular de la unidad de aprendizaje. El tema que vamos a trabajar hoy, ahora en este teórico, vamos a trabajar algunas cuestiones sobre la histeria, ¿sí? La mañana planteamos algunas cuestiones nosográficas en relación a las neurosis y planteamos justamente el campo de las neurosis planteado por Freud como justamente campo de la histeria, el campo de la neurosis obsesiva y el de la fobia. Voy a empezar por la histeria porque, como se ha dicho, si la clínica psicoanalítica es una clínica de la neurosis y de la psicosis, bueno, es una clínica de la histeria y de la paranoia. Entonces, digamos, el que hace campo en relación a la clínica de las neurosis es la histeria. Bueno, Freud precozmente estuvo trabajando con las histéricas. Freud era médico, neurólogo, trabajaba en Viena, en un laboratorio experimental, donde trabajaba Fechner. Yo les expliqué que había dos corrientes en Viena. Estoy hablando de comienzos, Freud nació en 1856, estoy hablando de 1895, más o menos 1890. El tema es que había dos teorías en Viena, que era el centro del mundo, como después fue París, como después ahora puede ser Nueva York, han convulsionado hoy, y las teorías que había para explicar los determinados fenómenos. Una era teoría esencialista y la otra teoría era fisicalista. Freud siempre adhirió a la corriente fisicalista, cuyo, conductor era Fechner. Fechner se escribe y se pronuncia Fechner en alemán. Así que Freud siempre creyó mucho en lo de las cargas. Su teoría es una teoría de las cargas, de la carga y de la descarga. Fechner, que justamente plantea que el principio del placer, la carga es vivido como displacer y la descarga como displacer. Esa teoría es una teoría de Fechner, y también a Fechner le debemos otra gran idea del psicoanálisis que Freud retoma, que se llama la otra escena. Bueno, Freud, una vez recibido de médico, y lo conoce a Breuer, que empiezan a atender, ¿no? Ciertas pacientes que venían con ciertos síntomas que ahora voy a describir. Pero algo pasa en la vida de Freud muy importante, que es que viaja a París para estudiar con Charcot. Charcot estaba enseñando en París, en la Salpêtrière, los casos de histeria, los trabajaba según la sugestión, podríamos decir así, y lo que mostraba era cómo las mujeres podían caer en un estado de sugestión tal que ese estado casi de hipnosis, en donde él los hacía caer mediante el truco de, bueno, hacerles ver un péndulo e influir sobre ellas. Charcot les daba una orden determinada, y en estado de hipnosis estas mujeres aceptaban la orden, y cuando terminaba el estado de hipnosis iba y cumplía la orden que Charcot les daba. Por ejemplo, la que siempre tradicionalmente se dice es abrir un paraguas. Bueno, Freud aprende de Charcot, ve mucha sintomatología histérica, participa de las clases, participa de lo que es el tiempo de la hipnosis, y en realidad lo que se pone en juego es algo que él después va a decir. Él va a agradecer una carta famosa que escribe cuando se muere Charcot, ¿no? Que fue su maestro, que lo despertó en esto de poder pensar en el tiempo de la histeria, pero que él descubre que no es un buen hipnotizador, y que algo de eso a él no le sale como Charcot podía. Y bueno, gracias a eso, como vimos en psicología comunitaria, social e institucional en primer año, él adapta el método, digamos, de hablar con las histéricas, que es la asociación libre, y ahí es cuando verdaderamente empieza el psicoanálisis. Bueno, entonces lo tenemos a Freud, que es consultado
por las histéricas, por mujeres orales, y esto también los articula mucho su práctica cotidiana, lo que va a ser su práctica cotidiana de médicos y médicas generalistas, o alguna especialidad u otra especialidad que ustedes quieran hacer. La histeria, las histéricas, en ese momento se plantea como las histéricas como las mujeres, aunque Freud ya define que desde la psicopatología que la histérica no es necesariamente una mujer, sino que las histéricas pueden ser hombres, justamente se presentan con trastornos corporales muy marcados. Voy a nombrar dos de ellos fundamentalmente, que son, una es la ceguera histérica y la otra es el trastorno de la marcha. Esos son dos trastornos clásicos de la histeria clásica descrita por Freud, y bueno, ve estos trastornos de la visión, ¿no? Y ve el trastorno de la marcha. Y por otro lado, lo que aparece, esto es la histeria cuando está, podríamos decir, medianamente descompensada, y después ve el ataque histérico propiamente dicho, ataque histérico que tiene que ver con movimientos, que se asemeja mucho a una epilepsia, digamos, hay unas figuras de la mujer contorneándose, girando la cabeza para atrás, ¿no? Y que llama opistótonos, hay una famosa pintura que lo muestra Charcot, Babinski, ¿no? Justamente con la histérica haciendo opistótonos, y presenta estos trastornos corporales. Bueno, estos trastornos en el cuerpo, ¿no? Entonces está el ataque histérico, que implica gran emoción, afectividad desbordada, sensaciones en el cuerpo, sensaciones presentes, ilusiones verbales, sentimientos de abandono, dolor, con bastante agitación psicomotriz. El ataque histérico cursa el ataque histérico cursa con agitación psicomotriz, ¿no? Digo por lo que en la guardia o en un caso de emergencia se pueda ver. Hay mucho. Y bueno, entonces Freud empieza a pensar, y hay una paciente que divide las aguas que se llama Ana O, que es atendida por Breuer y por Freud, y Ana O presenta lo que se llama un embarazo histérico, digamos, y dice que este embarazo, el embarazado es un embarazo en relación al tratamiento que mantiene con Breuer. Breuer se asusta mucho, dice que no quiere seguir más con esto, y bueno, Freud sigue trabajando con Ana, y se convierte en la primera paciente psicoanalítica, en la primera paciente del doctor Freud, como he escrito yo, especialista en señoras, y bueno, y aparece esta idea justamente también del embarazo histérico. Entonces vemos un cuerpo, el de la histérica, como muy tomado por la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mecanismo que Freud entiende que está jugando la histeria es en principio lo que llamamos conversión. Conversión. ¿Qué significa la conversión? Significa que un problema, como hemos planteado hoy en la mañana, si el deseo de la histérica aparece como un deseo insatisfecho, la idea de la conversión para Freud es una idea en donde un determinado núcleo de representaciones, Vorstellungsrepräsentanz, se dice, Vorstellung, las plantea así en alemán, un complejo, ¿no? Inerva una parte del cuerpo. Habíamos visto en primer año un caso característico que no sé si ustedes se acuerdan. Yo no tengo acá, ¿no?, para ver el chat. ¿Se acuerdan qué caso habíamos visto de histeria en primer año que yo les había hablado? Sí, podés ver el chat, María Clara. Sí, ¿cómo lo veo? Acá abajo, sí, acá está, sí, chat. ¿Se acuerdan? Pueden abrir el micrófono y decirle, ¿se acuerdan esa chica que que se había enamorado del cuñado y que tenía trastornos en la marcha? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa paciente de Freud que habíamos visto? ¿No? Sí, muy bien, Diana, se llamaba Isabel. Exactamente, muy bien. Se llama Elizabeth von R. Muy bien. Bueno, esa chica, justamente, la idea de
que ella quería a su cuñado y no podía tolerar la idea de querer a su cuñado, luego fallece la hermana, la lleva a pensar que no puede realizar el mal paso. Entonces justamente la conversión es una idea intolerable para el sujeto, a la que Freud va a llamar idea sexual, se instala en el inconsciente, y esa idea inconsciente que el paciente no llega a pensar, que el padeciente no llega a pensar, se transforma de alguna manera en una inervación motora del cuerpo. Entonces, en lugar del cuerpo tener una inervación motora, digamos, que responda al polo motor preconsciente, va a estar connotado por el inconsciente. Entonces, justamente el dar el mal paso es interpretado por Freud como justamente el síntoma que tenía Isabel. Y ese proceso mediante el cual un núcleo representacional inconsciente inerva una zona del cuerpo es definido como conversión. Entonces, la idea de la conversión ¿cuál es el mecanismo de la histeria? La conversión. ¿Cómo lo podemos ver hoy en día? Que no haya más ni trastorno de la... Una pregunta acá, me sale un cartelito. ¿Ustedes me están viendo? Sí, María Clara. Y escuchando, porque dice bueno, claro, como que había un problema. Te cortó tu audio un segundito, sí, pero ahora se volvió. Bueno, muy bien. La idea de la conversión, entonces, es una idea que hoy mismo van ustedes a comprobar muchas veces en su práctica clínica como médicos clínicos, como médicos, yo les digo, especialistas en ser médicos generalistas o en otra especialidad. Es justamente una forma de sentir el cuerpo, una forma de que el cuerpo exprese por conversión lo que ni el mismo sujeto puede decirse a sí mismo, ¿no? Entonces aparece cierta dimensión de la cefalea, hay muchas cosas de lo que se dio en llamar ahora fibroneurosis, ¿no? Todos los pacientes dicen, sí, porque me duele acá, entonces el médico, sí, porque son dolores típicos de la fibroneuralgia. Entonces, me duele acá el cuello, me duele, y uno dice, le duele donde les dolió siempre a las histéricas, digamos, pero se venden bastantes medicamentos con esos diagnósticos, y entonces son diagnósticos también, dos cosas, le dan de comer a los laboratorios, y también resuelven el problema de la demanda de la paciente al médico, porque es más fácil por ahí mandarla a comprar un medicamento caro que poder plantear cierta cuestión en el sentido de poder decir, bueno, ¿qué le está pasando, no? Entonces, fibromialgia, me dice León, tiene razón, se llama fibromialgia. Entonces, bueno, se usa mucho la fibromialgia, se usa mucho el diagnóstico de fibromialgia, y la mayoría de las veces esos diagnósticos son transitorios y sirven mucho para vender durante muchos años, porque cuando un diagnóstico se pone de moda, se pueden vender 20 años medicamentos, y no es chiste, y son medicamentos caros, y hay toda una situación a eso, ¿no? Te duele la cabeza, el cuello, la columna, la posición. Uno podría decir, ¿qué es la histeria para Freud? Es, digamos, un sujeto, una mujer, para Freud, ahora voy a hacer la crítica esta con respecto a lo que el feminismo nos ha enseñado, justamente que ha tenido, porque Freud después a esta idea de la conversión la trabaja justamente, dice León que le ganó al intestino irritable, y sí, aparte le hizo ganar mucha más plata que el intestino irritable, exactamente. Aparte, todos los pacientes, la mayoría de los pacientes vienen y dicen, doctora, yo tengo fibromialgia. Es como, es muy común, entonces les duele acá, bueno, ya les digo, ¿no? Entonces, Freud lo que empieza a trabajar, a ver qué le pasa a las histéricas les cuentan a Freud una teoría que es la teoría del trauma infantil sexual, que es la teoría de la seducción. Freud piensa que es la teoría traumática, la primera teoría traumática, piensa que estos episodios histéricos tienen que ver con la seducción infantil, y después, en un famoso 1897, cuando se muere el padre de Freud,
él escribe a Fliss una famosa carta en donde dice: mis histéricas me mienten, porque justamente lo que entiende es que hay algo del orden, no de lo fáctico, de lo que realmente ha sucedido, sino que hay algo de la fantasía, del fantasma histérico, que hace que una idea de haber sido seducida pueda aparecer. Esto la verdad que entra en mucho conflicto con lo que hoy sucede, porque en el siglo XIX, comienzos del XX, cuando Freud inaugura el siglo XX, el gran tema universal, digamos, era que lo que hacía mal, y lo van a ver el miércoles que viene ustedes en el práctico, era justamente la masturbación. La masturbación era como el causante de la mayoría de los males de la neurastenia, por ejemplo, de la neurastenia. Entonces, el mal que producía la neurastenia era la masturbación, y el mal que producía la histeria era la seducción infantil. Lo que Freud entiende es que si hay algo de neurastenia en juego, es no porque se masturbe la gente, que eso no produce ningún mal. Bueno, ahora hasta lo indica para tiempos de la cuarentena y de la pandemia. Freud lo que dice es que la masturbación no produce ningún trastorno, sino que lo que produce el trastorno que se le adjudica a la masturbación es la falta de una realización sexual, de un goce sexual medianamente pleno, ¿no? Entonces no le adjudica la masturbación la neurastenia, lo que dice va a haber neurastenia justamente porque no haya una satisfacción sexual en el acto sexual. Y la histeria corresponde a la seducción infantil. Bauman, en un libro que se llama El retorno del péndulo, que es el mismo, Bauman es el autor que escribió El amor líquido, ¿no? Que es sociólogo, y lo que explica es que en el siglo XX el fantasma predominante de lo que enfermaba era la masturbación, y en el siglo XXI lo que estamos viendo es que el fantasma social que impera es el del abuso infantil. Es muy interesante porque, bueno, ahora la gente está tomada por la pandemia. Ustedes vieron que los medios de comunicación masiva toman como temas predominantes un tema, otro tema, ¿no? Según lo van indicando, digamos, el rating de la tele. El tema del abuso infantil es un tema muy importante, muy sensible, que nos importa a todos nosotros, a todos desde siempre, y lo que hay es justamente tratarlo con lo suficiente experiencia e inteligencia, digamos, y también ética, como para entender qué pasa, qué es lo que está pasando, qué se entiende por abuso infantil, que el abuso infantil es sencillamente un delito, digamos, entra dentro del rango del delito, del derecho penal, a mi entender. Así que aquel que abusa de un niño, de una niña o de alguien que esté en inferioridad de condiciones, para mí es sencillamente un delincuente. Así que hay que justamente verlo como tal. Eso es un delito. Estamos en el ámbito justamente de la justicia penal. Lo que Freud entiende es que muchas de las histéricas que él atiende, el efecto que han tenido no es que han sido seducidas, sino que han sido seducidas, uno podría decir, han tenido un efecto de seducción a partir de un fantasma, de una fantasía. Entonces aparece la idea del trauma, es una idea que cae en psicoanálisis y no es el psicoanálisis no es una teoría traumática, es más una teoría estructural que traumática, y lo que empieza a funcionar es la idea del fantasma, lo que se va a llamar primero fantasía y luego fantasma. Entonces, lo que aparece también con Freud en textos muy, muy interesantes, que son textos de profe, ¿alguien con una estructura histérica se crea la historia de una seducción infantil? No, digamos, no necesariamente. Con esto quiero decir, lo preguntaba Diana, ¿no era? Sí. Diana, no necesariamente, digamos, la histeria, las personas, las mujeres y los hombres que vienen con una estructura histérica, te diría más que se quejan de dolores corporales y de insatisfacción y de no dar pie con bola, que trae la historia de una abuso infantil. En general, no se ve eso.
sí hemos visto abusos infantiles, que eso no depende de la estructura que tenga la persona, ¿no? Sino del sinvergüenza que abusó, del delincuente que abusó del niño o de la niña, ¿no? O del joven o de la joven, digamos. A ver, claro, entendí, gracias. Y antes había otra pregunta que no llegué a leerla. Pero los dolores son reales, ¿no, Rocío? Claro, está muy bien, muy bien. Los dolores son reales. Los dolores son reales. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Un abuso no determina la histeria, la estructura, no. Un abuso no determina la estructura. Esa es una cuestión en la clínica muy importante. Un abuso puede empeorar los síntomas que se tenga con una estructura. Me acuerdo de un papá, de un chico esquizofrénico, que ahora el muchacho debe tener unos 20 años y que el chico está tratado, no es una esquizofrenia, es una hebefrenia en realidad, ¿no? Empezó a los 13 años con un montón de síntomas y todo lo demás. Y él, en un momento, el chico, el hijo, le cuenta al padre que ha sido abusado por el abuelo. Y una de las hipótesis del papá, que era mi paciente, era la idea de que esto le había producido la esquizofrenia. En realidad lo que había jugado ahí, que era una psicosis, era la transmisión, la transmisión, tal como lo plantea Lacan, del abuelo al padre, al hijo, digamos, lo que hemos llamado forclusión del nombre del padre, que en la teoría de Lacan, que es lo que produce la psicosis, ¿no? La forclusión del nombre del padre. Ahí hay otra cosa. Lo que pasa es que evidentemente eso puede desencadenar una desestabilización en una estructura, sí. No produce la estructura, pero puede desencadenar un episodio de descompensación, ya sea en la neurosis como en la psicosis. Con respecto a los dolores reales, por supuesto que son reales. Porque es igual que descreer de la alucinación en la psicosis. Uno sabe que lo más real para el paciente es su alucinación. Eso es así, totalmente así. El tema es que lo que está en juego justamente es que a la histérica le duele, pero lo que hay es una posición histérica en el sentido de poder entender qué pasa, por ejemplo, si uno está muy pendiente de la demanda del otro, complaciente con aceptar o no lo que dice el otro. Por ahí eso lleva a que duela la cabeza, sí, la cabeza duele, pero la cabeza duele porque uno de alguna manera le regala la cabeza al otro, digamos, o está pendiente, voy a sacar la bola y goma que mi hijo me dijo que no quedaba bien porque estaba en las clases. Bueno, es para pegar las ideas la bola y goma que te ponen. Entonces, lo que está presente justamente es la idea de que el cuerpo duele. Lo que sería histérico es la producción del dolor. La producción del dolor es psíquico, es subjetivo, duele porque el cuerpo está en una posición deseante complicada. Entonces hay problemas de diferente tipo, desde problemas en el acto sexual, falta de orgasmo, digamos, dolor de cabeza. Lo van a ver el miércoles, yo ahora les voy a plantear algunas cuestiones para el práctico del miércoles, pero doler duele, eso es lo importante, ¿no? Que no se crea que porque según qué tipo de estructura tiene, entonces así como no hay antipsicóticos, los AINE son como tratamiento antihistérico. No sé, Rocío, qué es lo que me querés decir. Es un chiste, jajaja. Bueno, podemos decir que los antiinflamatorios, miren, les voy a contar algo. En la época de los 80, cuando yo me recibí de médica, sí, ya sé, ahí está Rocío diciendo eso, sí. Cuando yo me recibí de médica, hace casi 40 años, el 80% de las hemorragias digestivas altas eran por el uso de aspirina. Y era típico que los médicos supieran que la aspirina era tomada como el antidepresivo de las amas de casa. ¿Por qué? Porque había que mantener la cocina limpia, el hogar funcionando, hay que servir al otro, hay que servir al amo, que en un momento fue la madre y después es el marido, ¿no? Era el marido. Entonces, en ese punto, esta cosa de la posición femenina, en el punto de servir al otro,
era una posición en donde crispaba los nervios de cualquiera. Y uno podría, justamente lo que veían era que la mujer, como para rendir, ya sea sexualmente, rendir en la atención de la casa, en la limpieza de la casa, en la atención del marido, atendía a tu marido, esa maldita expresión, era atender al marido, bueno, eso costaba y costaba un dolor de cuerpo también. Entonces, por supuesto que cuando dicen analgésicos no esteroides, sí, es muy habitual que mucha gente, bueno, cuando uno le duele la cabeza toma, yo que sé, Actron, o no sé, o la aspirina ya no se toma más, pero se toma ibuprofeno, paracetamol. Uno podría decir, ¿cuántas veces uno toma un antiinflamatorio justamente porque le duele estar tan pendiente de lo que pasa y tan exigida por la demanda del otro? Eso es muy interesante. Ustedes como médicos lo tienen que ver. Muchas veces pasa eso. En realidad, a las fibromialgias no les dan, Aine. ¿Cómo se llama lo que le dan, León? Les dan una medicación específica. Amitriptilina, que es un antidepresivo, y pregabalina, que es... Pregabalina, sí. Amitriptilina les dan a veces, pero no mucho porque engorda bastante. Entonces eso, la amitriptilina la dan para como en la coadyuvante, exactamente, y le dan, gracias, pregabalina. Pero es total, es muy, digamos, es muy claro ver cómo el aparato de producción de medicamentos va tomando los síntomas de la época y va generando como nuevas entidades, ¿entienden? Entonces, todo el mundo dice, ay, sí, yo tengo una tía que tenía fibromialgia. Yo le pregunto acá a la mayoría de la gente, ¿alguien no tiene un familiar que le diagnosticaron fibromialgia? La mayoría de la gente tiene como algún paciente familiar, no sé qué, que tiene fibromialgia. Entonces, bueno, es algo que se instala. Es cierto malestar en el cuerpo. Entonces, volvamos a Freud. Freud lo que piensa es primero justamente el mecanismo de conversión, ¿no? Y hay el mecanismo de conversión, luego eso como psicopatológicamente, la etiopatogenia es justamente la idea primero del trauma sexual que luego es pasado a la fantasía, digamos, ¿no? Y lo otro es poder pensar que en la histérica lo que acontece es un rechazo a su posición sexual. Quiere decir, hay un rechazo a la castración, dirá Freud, después Lacan lo retoma, voy a ampliar con Lacan en este sentido, entonces justamente hay una posición a posicionarse como mujer y esto lo que trae es cierto malestar, ¿no? La pregunta de Freud, ¿qué quiere la mujer, no? ¿Qué quiere la mujer? Y la pregunta que todas las mujeres y todos los hombres se hacen, que es ser un hombre y que es ser una mujer, digamos, la identidad, digamos, no hay identidad en psicoanálisis del sexo, por eso hay identificación. Y en realidad, lo que Freud había entendido, y muchos psicoanalistas post-freudianos, pre-lacanianos habían entendido que era una identificación masculina, por eso hablaban de las mujeres fálicas. Lo que Lacan descubre es que las mujeres no es que quieren ser hombres, muchas mujeres no quieren, la mayoría de las mujeres no quieren ser hombres, pero sí quieren hacer una identificación al falo. Esto es hacer mujeres que detenten poder, tengan poder, sean poderosas, puedan expresar en algún campo, ya sea científico, empresarial, no sé, profesional, algo del orden de la potencia. Y esto es lo que Lacan trabaja a partir de Freud en relación a la histeria, y entonces dice, la histeria no es que es típica de las mujeres, la histeria es la estructura humana por naturaleza. Es tan la estructura humana por naturaleza, digamos, por naturaleza del significante, se diría, porque no tiene nada que ver con lo natural del cuerpo, sino con la constitución subjetiva, está en la constitución del significante, de la subjetividad, que la histeria en sí misma es la posición subjetiva más habitual. Entonces, justamente, lo que aparece es la dimensión de la histérica, digamos, de la histérica como en hombres y en mujeres, en hombres y en mujeres. Digamos, ya no es la histérica
haciendo el opistótonos de Charcot, sino que vemos en todos lados, en muchos. La estructura más habitual que vemos es la de la histeria, que puede estar, como les dije, en una clase melancolizada o más estabilizada, pero donde aparece el deseo siempre un poco insatisfecho, porque esa es la constitución misma del deseo, y aparece cierta tendencia del todo ser humano a los conflictos que tiene de alguna manera queden expresados en el cuerpo. Pero siempre en la formación de síntoma hay una construcción metafórica, quiere decir que hay algo del orden del significante, no es simplemente estrés, porque eso es otra cosa, eso es otra cosa. La histeria lo que implica es que la subjetividad y el conflicto humano se expresan en el cuerpo de una manera metafórica que puede ser interpretada, se entiende que debe ser interpretada para que cese, ¿sí? Entonces podemos decir que hay algo del orden del deseo insatisfecho que por metáfora pasa al cuerpo. Por ejemplo, podemos ver lo de Isabel von R., otro caso de Freud es justamente una chica que se llama Lucy, que era una nurse, una cuidadora de niños, una babysitter, que olía olor a pan quemado, digamos, ¿no? Tenía una ilusión de oler a olor a pan quemado. Yo les dije, las ilusiones olfativas o son orgánicas o son histéricas, digamos, pero nunca van a dejar pasar a alguien que diga que huele raro, como dejar de estudiarlo neurológicamente, lo tienen que mandar al neurólogo, ¿no? Porque en realidad hay muchos cuadros que tienen trastorno justamente del olfato, más allá del COVID-19, cuadros neurológicos. Pero en realidad, y esta chica, lo que aparecía en Lucy era que amaba al señor para el cual trabajaba y no se atrevía a expresar este amor. Todo esto planteado, ustedes saben, desde la estructura del complejo de Edipo, que lo vimos en primer año, en el sentido de poder justamente, ¿qué es el complejo de Edipo? Es cómo hacer con la pulsión para que la pulsión haga cuerpo, digamos, ¿no? Haga cuerpo y haga lazo social. Tal es así el lazo social que Lacan no solo dice la mujer, la estructura humana más habitual es la histeria, sino que hace de la histeria no solamente un lazo social, sino uno de sus 4 discursos. Lacan plantea que hay 4 discursos, el del psicoanalista, el del amo, el de la histérica y el universitario. No dice el del neurótico, no dice el del normal, no dice el del humano, no, dice el de la histérica. ¿Por qué? Porque la histérica, en su pregunta, la histérica en esto de querer decir la verdad, le quema la verdad como algo en la boca y la tiene que decir, hackea a lo que podríamos decir es el discurso del amo. Entonces la histérica de alguna manera enfrenta, la histérica de alguna manera trata de subvertir el orden establecido. Entonces, no solamente Lacan hace de la histeria una estructura y hace de la histeria la estructura humana de hombres y mujeres, sino que la convierte ni más ni menos que en uno de sus discursos, el discurso histérico. Bueno, seguimos con la clase sobre histerias. Voy a hacer una salvedad. Lo que yo les acabo de explicar es parte de lo que vamos a seguir trabajando, que es la teoría sexual de las neurosis en Freud. Se llama así, teoría sexual de las neurosis. Ahora bien, ¿es la histeria la única psicopatología que se presenta para Freud como un trastorno histérico, como un trastorno sexual? No. Freud diferencia las neurosis a grandes rasgos en lo que son las neurosis actuales y las neurosis que primero fueron llamadas de defensa, porque había una pulsión y una contrapulsión, como ustedes vieron en el primer año, que luego fueron llamadas neurosis de transferencia. Quiere decir que son las neurosis que pueden hacer metáfora y que son las neurosis analizables por excelencia. Están las actuales y las transferenciales, para decirlo de alguna manera. La histeria es la neurosis transferencial. Hay formación de síntoma, hay metáfora, hay psicoanálisis,
hay historia. Histeria es historia. El síntoma es histórico, ¿sí? Y están las neurosis actuales. ¿Qué son las neurosis actuales para Freud? Ya descritas muy al comienzo de su obra. Son neurosis que están producidas por un mal desempeño sexual, por una falta de buena, diría Freud, desarrollo del acto sexual. Entonces, estas neurosis actuales corresponden a lo que en la teoría freudiana se llama primera teoría de la angustia. Quiere decir que cuando alguien tiene o no tiene, o tiene malas relaciones sexuales, la angustia la libido se va transformando en angustia. Quiere decir, la represión de la libido produce angustia. Primera teoría de la angustia. Y produce neurosis actuales. ¿Qué es lo actual? Lo que no viene de la historia, sino viene de un síntoma que se está desarrollando en el momento. Las neurosis actuales, las más conocidas como la neurosis actual, se llamaba neurastenia. Y la neurastenia, como su nombre lo indica, producía un decaimiento, una bajada de las ganas hay ahora libros actuales sobre esto, porque justamente como el sistema capitalista lo que requiere es que la persona siempre tenga fuerza, digamos, todo lo que tiene que ver con el decaimiento, el sentirse mal, agotado, no tengo ganas de ir al gimnasio, no tengo ganas de ir a trabajar, no quiero triunfar en la vida, va en contra de lo que se supone que es el neoliberalismo y el tipo capitalista que siempre tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de coger, de comer, de charlar, de ir al gimnasio, siempre está activo. Entonces, la astenia, para ser productivo, muy bien, como dice Gustavo, para ser productivo, exactamente. Pero no hay que estar asténico, hay que estar hiperactivo. Entonces, la neurastenia ¿qué dice Freud? Divide en dos grandes grupos. Dice, la neurastenia está descrita como lo que es producto de lo que antes se llamaba la masturbación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que antes se llamaba masturbación. De lo que la masturbación no deja, digamos, de producir, que es una satisfacción, dice Freud en ese momento, una satisfacción no completa. Cada uno tendrá su historia con respecto a eso. Entonces, la neurastenia se presenta como una atenuación, una bradipsiquia, un dejarse estar, un abandono, pero se dan cuenta que puede coincidir, digamos, en una histeria, pero la histeria es neurosis transferencial histórica con producción de síntomas por metáfora. Esto es por acumulación incorrecta de la libido que produce angustia. Entonces, esa neurastenia es ese dejarse estar, esa poca cosa. Entonces Freud dice, tienen hiperestesia, hay un parrafito que les quería leer, no un parrafito, un pie de página que para mí, bueno, es famoso, pero bueno, no tiene por qué ser famoso para nadie que no se haya dedicado al psicoanálisis, ¿no? Dice, hay 3 síntomas neurasténicos típicos que son la presión intracraneal, sigue siendo, eso cualquiera que atiende un consultorio sabe que me duele la cabeza terriblemente, otra vez aparecen los antiinflamatorios, porque la inflamación es subjetiva, chicas y muchachos, es subjetiva, entonces uno la siente o de adentro o de afuera, ¿sí? Se le inflama siempre algo a la mujer y a los hombres. Bueno, aparece como, acá hay un error, sí, o como una imitación, una irritación espinal, ¿no? Por lo neurovegetativo, lo dice Freud, y una dispepsia con flatulencia y constipación. Eso produce la neurastenia, y ese estado así, estar un poquito abandonadito. Pero Freud dice, pero esa no es la más importante de las neurosis actuales, porque Freud ha descubierto, dice él, yo he descubierto, lo que podemos llamar neurosis de angustia. Si la neurastenia está todo en baja, lo que aparece como neurosis actual en alta es la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia presenta signos y síntomas característicos. ¿Y qué es lo que produce la angustia? Y ahí entra otra vez lo que fue interpretado como un antifeminismo en Freud, que yo creo que no es así, que es, él dice, las neurosis de angustia están producidas ¿por qué? Por también un problema sexual actual,
Si la histeria está producida por un problema sexual infantil, las neurosis actuales están producidas por un problema sexual actual. La neurastenia es por los errores que se producen en la masturbación. Y las neurosis de angustia, que son actuales, no históricas, están producidas, entonces se toma la angustia virginal de las jóvenes, la angustia de la menopáusica, la angustia de la recién casada, es decir, de la viuda, de las embarazadas. Todas las mujeres tienen como razones para estar angustiadas. Esto que puede resultar muy antifeminista, ustedes lo tienen que pensar que hay cuando dice las mujeres, dice los sujetos. No hay expresión, y creo que el feminismo lo expresó en este tiempo, no hay expresión de la subjetividad que no tenga que ver con cierto rasgo femenino, que las mujeres también tenemos, ¿se entiende? Entonces, cuando él plantea la angustia virginal, la angustia de la recién casada, la angustia de la embarazada, la angustia de la menopáusica, creo que de la viuda, no sé si habría separadas, pero que habría el término viuda si es que uno lo terminó de matar al exmarido, entonces plantea 11, en realidad 10 signos que a su vez están subdivididos y que ustedes van a ver el miércoles como neurosis de angustia. ¿Por qué es que les hago ahora esta división? Porque el miércoles cada uno de sus respectivos ayudantes va a trabajar sobre los síntomas, los 10 síntomas planteados por Freud en 1895 sobre la neurosis de angustia. ¿Por qué? Porque esa es la idea, la historia de lo que es el ataque de pánico. El ataque de pánico está basado en esta descripción de Freud y ustedes van a ver en esos 10 síntomas a lo que hoy es llamado ataque de pánico. Los psicoanalistas no ponemos ataque de pánico, ponemos emergencia de angustia, un episodio de emergencia de angustia. Entonces, la angustia no es... Entonces, hay neurosis que son históricas, transferenciales, que tienen que ver con la histeria. Después, en ese grupo pertenecen la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, con el fantasma, el síntoma, vía de formación de síntomas, representación. Y lo actual de la neurosis, que es lo que la neurosis no puede expresar, dice Freud, como por un mal desarrollo sexual. Yo les propongo, la lectura que hago, es que esto tiene que ver con lo que nos pasa cotidianamente, con lo que podemos expresar y no expresar. Les voy a dar un eje fundamental que une las neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva y fobia, con las neurosis actuales, neurastenia y neurosis de angustia. El eje es este. Yo les dije que la etiopatogenia, la histeria, es que un núcleo representacional psíquico se expresa en el cuerpo. Eso es la histeria, ¿sí? Conversión. En las neurosis actuales es estrictamente lo contrario. Dice Freud, la parte del cuerpo irritada se convierte de alguna manera en excitación psíquica. Si en la histeria la excitación psíquica se transforma en el cuerpo, conversión, lo que produce estos síntomas de la emergencia de angustia es exactamente al revés. Hay parte justamente del cuerpo que se expresa, por ejemplo, como el no poder respirar. ¿Se entiende? Hay algo del orden, voy a buscar la cita que por mover el libro, ahora la perdí. A ver, dice así. El mecanismo de la neurosis de angustia, quiere decir las actuales, la neurosis de angustia, ¿verdad? Lo que puede también acontecer en una histeria, pero que es neurosis, es lo actual de la neurosis. Nosotros ahora lo llamamos no neurosis actuales, sino lo actual de la neurosis es un mecanismo de la neurosis de angustia ha de ser buscado en la desviación de la excitación sexual somática de lo psíquico y en un consiguiente aprovechamiento anormal de dicha excitación. Entonces, el mecanismo de la neurosis de angustia es la desviación de la excitación sexual somática de lo psíquico a lo psíquico y al cuerpo nuevamente, ¿se entiende? Y sus consiguientes aprovechamientos anormal de dicha excitación. Es por eso que la angustia es la expresión, siempre tiene expresión corporal. Entonces, si el problema
Y ahí nos tenemos que preguntar qué es lo sexual. Gran pregunta, digamos, porque y ahí para ahí me parece que aparece muy bien el concepto de pulsión. Lo sexual es, la pulsión es justamente un concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Y lo que vamos a ver el miércoles con cada uno de sus respectivos ayudantes de práctico, es ver los síntomas de la neurosis de angustia, para que ustedes puedan reconocer lo que los laboratorios también dieron en llamar ataque de pánico. Sí, y el DSM. Entonces, terminamos acá diciendo, la angustia está presente en las neurosis actuales, como en la neurosis de angustia, y está presente en las neurosis transferenciales, como en la histeria. Pero vamos a ver los episodios de angustia que ustedes tantas veces van a ver en los consultorios externos, en las guardias, en las emergencias, en las interconsultas. En diferentes escenarios van a ver la emergencia de la angustia transformada en una versión somática. Y van a ver la experiencia de Freud con respecto a esto. Sí, si puedo repetir, sí, cómo no, puedo repetir el mecanismo. El mecanismo de la neurosis de angustia es ser buscado en la desviación de la excitación sexual, ¿sí?, somática, de lo psíquico, por eso hay como un trastorno ahí en la traducción, de lo psíquico, y en un consciente aprovechamiento anormal de dicha excitación. Por eso dice, es una excitación sexual somática a lo psíquico. Entonces, antes habíamos dicho, si la histeria es la conversión, es la transformación de lo psíquico en lo corporal, la angustia es algo que tiene que ver como que lo somático toma lo psíquico, y lo psíquico vuelta es a un cuerpo que vuelve a expresar la angustia de una manera actual. Esto entonces ahora lo llamamos lo actual de la neurosis. Entonces entendemos que la neurosis tiene una parte transferencial, histórica, interpretable, ¿se entiende? Y tiene acciones, tiene causas también que la descompensan en su actualidad, que se llama lo actual de la neurosis. Bueno, vamos a dar por terminada la clase y vimos lo transferencial de la neurosis y lo actual de la neurosis. El miércoles con cada uno de sus ayudantes de trabajos prácticos van a ver los síntomas. Sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Te puedo hacer un comentario breve? Sí. Breve comentario y también saber tu opinión, ¿no? En algún punto en torno a lo que vinimos hablando desde hoy a la mañana, todo gira, me parece a mí, en torno a un problema con el deseo, ¿no? Digamos, en el sentido de que por ahí a veces uno no sabe lo que desea, o también puede suceder que... Perdón, te voy a interrumpir brevemente porque tiene que ver con esto, con el deseo y con el goce. No es solamente con el deseo. Porque si no, en el deseo englobas deseo y goce, ¿se entiende? Son dos conceptos diferentes que podemos trabajarlos, pero uno es el deseo y otro es el goce, sí. No, yo pensaba, y me parece que también puede ser por ahí pensarlo entre todos también, ¿no? Pero por un lado tiene que ver con el hecho de que a veces uno no sabe lo que desea, o también con el hecho de que su deseo apunta quizá a un lugar equivocado, o también por ahí con que no sabe encontrar los medios adecuados para alcanzar su deseo, pone medios que no son eficaces para alcanzar el deseo, conoce su deseo quizá, pero en lugar de poner los medios que lo pueden llevar para alcanzarlo, se autoboicotea y no llega a alcanzar su deseo. Pero también lo que me parece a mí que, digamos, todo eso me parece gira dentro del plano de la subjetividad, que es el plano que nos convoca. Pero también me parece que hay algo de que la realidad es también un poco trágica, ¿no? Digamos, a veces puede pasar que uno reconozca su deseo, sepa quizá cuáles son los medios adecuados para alcanzarlo, que su deseo sea noble, pero resulta que a veces la realidad misma nos va poniendo una pared enfrente, ¿no? Digamos, es decir, a veces... Sí, claro. Eso quería saber qué pensabas vos, digamos, que eso también se juega, ¿no? Bueno, lo que pasa es que obviamente que yo trato de transmitir lo que puedo del psicoanálisis en esta versión universitaria, que es una versión acotada, ¿no?
que rige el deseo y el goce. El ello, lo vamos a trabajar la próxima clase, eso, ¿sí? De Mercedes, ¿sí? Voy a dar una clase para pensar deseo y goce. Lo que te quiero plantear es esto, Maxi. La idea de fantasma es la idea de la realidad, hay toda una teoría de la realidad en psicoanálisis. Entonces, obviamente hay una teoría de la realidad y encima una teoría de lo real en psicoanálisis, como si fuera poco, lo real y la realidad. La realidad caería más del campo de la subjetividad y en eso estaría planteado el fantasma y hay algo del orden de lo real. Entonces, por ahí hay cierta cuestión en donde uno puede decir, sí, no hay que confundir lo imposible con la impotencia, por ejemplo. Si yo en este momento digo, o se me ocurriera que cierta, no sé, malestar mío tiene que ver con ser bailarina del Bolshoi, cualquiera me explicaría que ya no podría ser ni jubilada del Bolshoi. Entonces hay algo del orden de lo imposible en ese sentido. Entonces, el trabajo en psicoanálisis depende de no confundir lo imposible con la impotencia, porque hay algo porque el deseo como tal es inalcanzable, porque es o insatisfecho, o imposible, o prevenido. No es que el psicoanálisis plantea una adecuación entre el sujeto y su deseo, lo que plantea es cierta subjetividad entre el sujeto y el objeto de su deseo. No plantea nunca una adecuación del sujeto al objeto de deseo, lo que plantea es cierta disrupción, cierta complicación del sujeto con respecto al deseo y al objeto de deseo. Y entonces, claro, sí que está la realidad, pero me parece que lo que falta es cierta cuestión, ya te digo, de diferenciar la impotencia del imposible y cierto concepto de realidad y fantasma, de síntoma y realidad, que está planteado en Freud y muchísimo más desarrollado en Lacan, que no hemos explicado hoy. Pero por supuesto que hay cierta cuestión en donde uno puede estar, que acá no se trata de que deséalo y lo tendrás. Yo nunca dije eso, ¿no? No, por supuesto, no. Claro, por supuesto que hay un goce medio oculto en el fracaso, pero ¿cómo que no? Muy bien dicho, Rocío, por supuesto. Hay gente que le encanta fracasar, que es campeón en el fracaso, totalmente, porque hay algo de un logro ahí, totalmente, muy bien dicho. El tema es que yo no he dicho que el psicoanálisis es la forma de alcanzar el deseo, digo que el psicoanálisis es una teoría sobre el deseo. Claro, acá lo dice de alguna manera Belsu. Cuando consigue el deseo, deja de ser deseo. Claro, teóricamente sí. Claro, hay algo del orden de lo que podríamos decir que es el planteo, digamos, que es el planteo en el sentido de qué es lo que se plantea como deseo, que es una forma justamente. Deseo y síntoma van muy juntos, entonces, por eso digo que habría que diferenciar, por ahí podríamos diferenciar, debemos hacerlo, goce de deseo y real de realidad. No entendí bien lo del goce dentro del fracaso. Claro, lo que planteaba Belsu, que no sé el nombre, por eso lo digo tal cual aparece, es que hay gente que fracasa, digamos, y que uno a lo largo de la vida ve que intentó A, no anduvo. En general la gente no intenta A, B, C y D. En general la gente intenta A. Belén fracasi. Así es que figuro Belén, es Belén. No sabía. Hola, Belén, no sabía que vos eras Belusa. Sí, no es que la gente plantea estrategia 1, estrategia 2, estrategia 150. En general, el sujeto es sujeto de la repetición, así que va siempre por donde la pulsión le permite. Obviamente que hay situaciones reales de la realidad que lo constituyen. Lo que pasa es que hay que ver cómo se plantean ciertas subjetividades en la clínica. Uno lo ha visto desde la institución pública hasta el consultorio privado, y uno dice, qué maravilloso lo que tal ha hecho con su realidad a veces hasta orgánica, gente con paralítica que ha armado realidades increíbles, y hay gente que, bueno, que con su realidad, con un poco de neurosis, no puede ni sacar un tiro en la Pitman. Entonces, sí, obviamente que se considera la realidad, pero hay que definir muy bien qué es la realidad, que es todo un tema. Me parece que por hoy quiero dejar planteado el práctico del miércoles. En el miércoles van a ver con cada ayudante los síntomas de la neurosis de angustia. La neurosis de angustia la vemos justamente como lo actual de la neurosis. Y hay angustia
Hay histeria, neurosis obsesiva y fobia, neurosis transferencial, y hay neurosis actuales, neurastenia y neurosis de angustia, básicamente neurosis de angustia. ¿Pueden estar juntas? Lo están, porque ¿cómo llamamos a lo que Freud llamaba neurosis de angustia? Lo actual de la neurosis. Bueno, con esto termino, que les vaya muy bien, y creo que los integrantes de la cátedra nos quedamos en este mismo Zoom. Sí, podemos quedarnos en este mismo Zoom, sí. ¿Sí? Bueno, entonces les pido a los alumnos, a los estudiantes, que el miércoles vayan a su práctico y el próximo lunes nos vemos. Chao, que les vaya muy bien, muy amables. Chao.